Hace unos meses hice un experimento con YouTube y Amazon. Lo hice ya que mi hermano me dejó sus cascos y yo, como soy un desastre, me cargué las almohadillas. Ya que me había dejado los cascos, decidí comprarle unas nuevas almohadillas para repararlo. Pero cuando las compré, se me ocurrió un reto. ¿Por qué no grabo cómo las cambio y recomiendo las almohadillas con Amazon afiliados y a ver si consigo pagármelas con el vídeo de YouTube? Las almohadillas costaban 13 euros y un año más tarde logré el objetivo y recuperé esos 13 euros. Hoy en día ese vídeo me genera entre 2 y 3 euros al mes de forma pasiva y ya me ha dado más de 26 euros. Si veis que es una cantidad de pasta increíble, o sea, casi soy rico y tengo un Lambo. Pero eso me dio un poco de perspectiva para pensar un siguiente reto. ¿Y si en vez de hacerlo cutre con un vídeo hecho con el móvil y en voz en off, cojo y me pongo durante 30 días a subir vídeos recomendando productos de Amazon? A ver si así consigo ganar algo más de dinero. Pues aquí estamos, a día 1 de agosto y vamos a ver qué podemos hacer. Antes de empezar, deciros, llevo 7 años intentando ganar dinero con YouTube y no lo consigo, así que tampoco tengáis muchas expectativas con el reto. Sentaros, disfrutarlo y a ver qué se hace. Pero para los que estén más perdidos, ¿qué es esto de ganar dinero con Amazon afiliados? Pues básicamente, como dice el nombre, Amazon tiene un sistema de afiliados, es decir, un sistema donde recompensan a los usuarios a promocionar productos de Amazon a cambio de una pequeña comisión. Esta comisión varía dependiendo de la categoría del producto. Entonces la idea es coger y posicionar vídeos en YouTube de cosas que se busquen, como por ejemplo el vídeo que os comento de cambiar las almohadillas. Y dentro de ese vídeo enlazar en la descripción a un producto de Amazon. De esta forma consigues ganar dinero recomendando esos productos de Amazon. Otra cosa buena es que Amazon tiene cookies, es decir, que una vez la persona pulsa tu enlace de la descripción, durante las próximas 24 o 48 horas vas a ganar dinero aunque compre algo que no tiene nada que ver con lo que has recomendado. Y dicho esto, ya sabes un poco más de qué funciona y podemos empezar a buscar los temas y crear el plan. Muy bien, pues tras 12 horas de trabajo ya tengo el plan. El plan va a ser sencillo, voy a grabar 14 vídeos diferentes durante el mes de agosto. ¿Por qué 14? Porque quiero subir vídeo cada 2 días. Estamos ya a día 2 de agosto y quiero cumplir con el reto y no fallar. Me he puesto algo que pueda cumplir. La idea es subir los vídeos en el mismo canal que subí el vídeo de las almohadillas. Un canal con 20 suscriptores y un vídeo. Y el objetivo del reto, como os he comentado, es posicionarlos en YouTube y que me generen ingresos durante los próximos meses. Muy bien, pero ¿de qué van los vídeos? Pues van de cosas variadas. He decidido analizar un poco qué productos tengo en casa y hacer reseñas y vídeos de esos productos. Aquí os pongo una tabla estructurada de las categorías de cada vídeo que voy a hacer. También he hecho una aproximación estimada de lo que ganaría si posicionara todos los vídeos en YouTube. Y según mi estimación serían unos 180 euros al mes. Pero por supuesto sería muy optimista pensar que voy a posicionarlo todo y más teniendo en cuenta que nunca he hecho un reto de este estilo. Así que voy a estimar aproximadamente que voy a ganar unos 90 euros mensuales. Por aquí me he creado también un plan de las fechas de publicación de los vídeos, a ver si no fallo y lo cumplo. Vamos a por ello. Muy bien chicos, pues primer vídeo grabado, lo acabo de grabar, vale, tarda 1 hora y media y he hecho un vídeo recomendando esta silla sin respaldo de aquí. Por supuesto mi idea con el reto es contabilizar absolutamente todo, desde gasto, horas invertidas, expectativas, etc. Por otro lado comentaros que he tratado de hacer el mejor vídeo de este tema, me he mirado todos los vídeos posicionados sobre sillas sin respaldo, he leído las reseñas de Amazon y también he cogido mi experiencia. El vídeo le voy a pasar a mi editor, prefiero que lo edite él y ese tiempo extra dedicarlo a poder cumplir el reto y hacer más vídeos. Por otro lado, deciros que en los vídeos estoy saliendo yo en pantalla. Lo podría hacer en voz en off, pero creo que ya que puedo y tengo los productos en físico, puedo aportar más valor saliendo yo en cámara. Segundo vídeo grabado, en esta ocasión era de aires portátiles. He creado un PowerPoint para que se viera más bonito y estamos a día 3 de agosto. Ya han pasado unos días más, estamos a día 7 de agosto. En total ya llevo 5 vídeos grabados. Ayer grabé un vídeo sobre cómo afeitarse que me ayudó mi hermano porque como veis yo mucha barba no tengo. Y grabamos un vídeo largo del cual he podido sacar 2 vídeos. Uno completo de sobre cómo afeitarse, una guía definitiva, y el otro las mejores máquinas para afeitarse. En ambos voy a promocionar links de afiliados, pero he querido dividirlo en 2. Aquí estamos de nuevo y he grabado todos estos vídeos de aquí. Hoy estamos a 16 de agosto y estos próximos días me voy a poner a tope, a acabar de grabar todos los vídeos. Muy bien, ya he grabado 12 vídeos de Amazon afiliado. Nos faltan 2 para terminar el reto. Y ya tengo muchas ganas de poder enseñaros aquí las estadísticas del canal y cómo está yendo la cosa. Así que ya en nada os enseño los resultados de este experimento. Aquí lo estamos viendo. En 30 días hemos conseguido nada más y nada menos que 10.000 visitas. Veis que el canal antes de subir vídeos tenía muy pocas visitas y desde que empezamos con el reto empezó a subir. Por este punto estoy muy contento ya que he conseguido levantar un canal desde cero con 14 vídeos. Además las visitas de todos los vídeos son orgánicas y no he promocionado el canal en ninguna otra parte. Veis que hay vídeos que han cogido muchas visitas de golpe ya que YouTube los ha recomendado y otros
los que no han acabado de tirar, ya sea por el tema, la mini o cualquier otra cosa. Lo que más me ha sorprendido es ver que el 70% de las visitas totales han venido de recomendaciones, ya que yo antes de hacer el reto pensaba que iban a venir casi todas de búsquedas. Pero al grano, ¿cuánto dinero he ganado con esto? ¿He conseguido los 90 euros de objetivo? Pues con los anuncios, como veis, 0 euros. El canal no está monetizado, tengo 70 subs. Si hubiera estado monetizado hubiera ganado unos 10 euros aproximadamente. Pero por Amazon he ganado nada más y nada menos que 50 euros. No está mal, para ser el primer mes me ha sorprendido. Si os digo la verdad, a principios de mes la cosa iba bastante mal. Iba subiendo los vídeos, había clics hacia Amazon, pero no convertía. Pensaba que iba a ser un fracaso absoluto, ya que a finales de mes llevaba solamente 12 euros ganados. Pero de repente vino la magia, acabé de subir todos los vídeos del experimento y tuve un día de vender 465 euros en productos de Amazon, ganando un total de 32,32 euros. Y además, el último día del reto tuve otro día de 10 euros, lo que hace que acabemos el experimento con 50 euros ganados. Aunque aquí veis que marca un poco más, hay 4 euros que no provienen de este reto. A nivel de visitas, como veis, he tenido lo que pensaba aproximadamente, un pelín menos de lo esperado, pero aquí no ha estado tanto el problema. El problema ha estado en las ventas. A nivel ventas, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no he conseguido esos 90 euros de objetivo? Pues para empezar calculaba tener un 4,5% de conversión de clics y he tenido un 2,2%. Estos son 2 veces menos de lo esperado, es decir, que en vez de 50 hubiera ganado 100 euros. Así que por un lado he conseguido menos conversión. Por otro lado he facturado 1.100 euros, pero solo he ganado 50 euros. Es decir, de toda la facturación total he ganado un 4,5%. Mi estimación con esto era tener un 5,81%. Esto, como veis, ha sido un poquito más acurado, pero al final ha habido un 30% de margen entre lo que pensaba y lo que ha sido. Entonces el error aquí no ha sido tanto en las visitas conseguidas, sino en las expectativas del plan de venta, que han sido superiores de la realidad. Además, también quiero comentar que este mes no ha sido un mes real, ya que hasta el último día del reto he estado subiendo vídeos. Para ver las ganancias reales tocaría esperar unos meses y ver los próximos meses sin subir nada que conseguimos ganar, ya que como veis el canal sigue teniendo visitas y está empezando a arrancar. Así que en total, ¿cómo queda la cosa? 17 horas invertidas, 124,5 euros de gasto, 50 euros de ingresos. Total, menos 74,5 euros. ¿Habrá algún día que conseguiremos hacer algún experimento que demos números positivos? Por supuesto, esto es solo un mes y en los próximos va a seguir dando ingresos y imagino que lo vamos a superar. Pero quiero ver ese experimento que estemos en números verdes. Y ahora sí, pasemos a lo más interesante para mí del vídeo, las conclusiones que he llegado yo con esto. Han vídeos que han funcionado bien, YouTube desde el principio los ha recomendado y han tenido muchas visitas, y otros en cambio no han tenido nada. No he sabido descubrir el motivo exacto de por qué algunos vídeos funcionaban tan bien y algunos tan mal. Según mis deducciones, creo que era por el tema del vídeo y por la miniatura de ese vídeo, pero es que realmente no lo he podido saber. Tampoco ayuda a hacer el reto con un canal de 20 suscriptores, ya que estoy completamente seguro que este reto lo hacemos con un canal de 5.000, 10.000 subs, y YouTube es mucho más propenso a posicionarnos, ya que con un canal tan pequeño cuesta mucho más. Por otro lado, he llegado a la conclusión que si quiero realmente ganar dinero y hacer esto serio, ¿vale? Si quisiera coger esto y hacerlo serio, necesitaría traquear todas las palabras clave por las que se posicionan mis vídeos, para así poder ver la posición en la que están y poder ir posicionándome poco a poco. Lo que vendría siendo tener estos datos de aquí. Si pudiera saber las palabras clave y la posición donde está mi vídeo en ellas, podría realmente intentar posicionarme poco a poco e ir mejorando la evolución del vídeo. Aunque sea un montón de trabajo, creo que sería la forma correcta y la que tomarse esto como un negocio serio, ya que al final lo que he hecho ha sido grabar vídeos, subirlos a YouTube y ver un poco qué funcionaba. No he tenido un traqueo exacto de palabras, analizar los datos y ver cómo podía posicionarme. Por último, toca analizar qué vídeos han tenido más ventas y cuáles han convertido mejor. Al final hay algún que otro vídeo que me ha traído bastantes euros de facturación, pero luego de ingresos netos han sido súper pocos, ya sea por la comisión de Amazon, que es muy baja, o cualquier otro motivo. En cambio hay otros vídeos que con 1 o 2 ventas me han dado muchísimo dinero. Entonces tocaría analizar esto y ver cómo poder replicarlo. También quería comentar que lo suyo sería hacer unas 10 miniaturas aproximadamente por cada vídeo, para así ir probando e ir cambiando y elegir cuál es la mejor. He hecho esto en varios vídeos, ¿vale? Con 3 o 4 miniaturas, y a la que encontraba la miniatura buena el vídeo empezaba a despegar y YouTube lo recomendaba mucho más. Así que esto sería otro punto interesante. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y este experimento, dejar un like si así ha sido, y si queréis ver más experimentos con YouTube y si consigo ganar dinero, aquí os dejo otro vídeo que estoy seguro que os va a encantar. Gracias por verlo, suscribiros y adiós.